Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la comunidad que integra el Colegio de Michoacán y el Ayuntamiento de Zamora, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de divulgación histórica Septiembre, Mes Patrio. Este ciclo de charlas se lleva a cabo en coordinación con la Regiduría de Educación, Cultura y Turismo del municipio de Zamora. Tiene como objetivo fortalecer en el mes de septiembre nuestra identidad como mexicanos y mexicanas, a través de nuestra historia, haciendo partícipe a la sociedad del trabajo científico que los investigadores en el Colegio de Michoacán realizan. Esta segunda edición está dedicada a dos compañeras que tenemos aquí en fotografía. Dos compañeras colmichanas que lamentablemente fallecieron hace algunas semanas y que participaron activamente el año pasado en estas actividades, en memoria de Eva Alcántar y de Mirta Insuarralde. Antes de iniciar la charla, resaltamos la presencia de la doctora Iliria Flores Carreño, coordinadora de estas actividades. Muchas gracias a todos. La charla de esta tarde se titula Una ciudad incendiada por la guerra, el caso de Guanajuato en 1810, y estará a cargo de la doctora Rocío Corona Azuaza, de la Universidad de Guanajuato. Me permito leer una semblanza curricular de la doctora Corona. Rocío Corona estudió la licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato, tiene maestría en Historia, Estudios Históricos Interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, del cual es docente. Es integrante del Seminario de Historia Sociocultural de la Transgresión del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias al Colegio de Michoacán por la invitación. Y bueno, gracias a la doctora Iliria Flores también por haberme invitado, al doctor Humberto Novelo también que está aquí presente y que hacen posible esto. Y gracias a ustedes, chicas, chicos, por la paciencia, por haber llegado tan puntuales. Les prometo que seré breve y espero no aburrirlos. Y si les empiezo a aburrir, levantan la mano y le hacen así, ya para que me calle. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente en sus clases de historia, desde la primaria, lo tenemos aquí presente, que es la Guerra de Independencia, ¿no? 1810. No sé cuántos de ustedes se vistieron de Miguel Hidalgo, de Josefa Ortiz, de Leonas Vicarios, de insurgentes, de realistas, y entonces durante el acto cívico de la primaria, de la secundaria, desde el kinder, y bueno, no sé si hay estudiantes de prepa, pues algo se hizo, ¿no? Eso, bueno, lo que nos habla es que el evento de la Guerra de Independencia en este país, pues es como una marca en la historia de nosotros como mexicanos y como mexicanas. Entonces la hemos aprendido a través de los héroes, de nombres muy específicos, Hidalgo, Morelos, Allende, y seguramente ustedes saben muchas más, ¿no? Cada vez se integran también mujeres, ¿no? Como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, y en la mañana tuvimos una charla en la que también se integró otro contingente que son los niños, ¿no? Que son muy poco estudiados en la historia y que bueno, fue algo muy interesante también. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar justo de este proceso histórico, pero desde algo que a mí particularmente me interesa mucho como historiadora, que es la violencia. La violencia, es decir, una pregunta, ante todo lo que se ha escrito sobre la Guerra de Independencia, ¿qué más podríamos decir en este país? ¿Qué más podríamos abonar que nos invite a la reflexión? Yo creo que la historia, si no sirve para que entendamos nuestro presente o nos expliquemos nuestro presente, pues entonces no sirve de gran cosa.
Y a mí el tema de la violencia me interesa particularmente porque nosotros padecemos justamente un México en este momento, 2023, convulso y vuelto patas para arriba por la violencia. Entonces yo quiero que el día de hoy reflexionemos sobre qué deja una guerra a una ciudad, a un pueblo, a las familias, cómo quedas después de vivir una guerra. Recuerden ustedes que la guerra de independencia inicia en 1810 y no termina hasta la consumación 11 años después, 1821. Imagínense ustedes 11 años de guerra, de asedio. Eso significa mucho en un país. Yo me voy a centrar solamente en un periodo muy específico y en un lugar también muy específico, que es la ciudad de Guanajuato. Y ustedes deben saber, bueno, dónde inicia el movimiento de independencia. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde se da el grito? Sí, en la plaza, pero ¿en cuál plaza? ¿En qué estado? Estado. En Guanajuato, ¿no? En Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, Guanajuato, de la cual además yo soy, ahí nací. Entonces, el cura Hidalgo, ¿no se acuerdan? Que está ahí en Dolores, dio el grito, el cura Hidalgo, y de ahí sale rumbo a San Miguel y va por todos lados, y entonces Guanajuato es, digamos, el origen, ¿no? Si queremos hablar de algo sobre este movimiento de independencia. Bueno, Hidalgo hace un rodeo por Guanajuato, de Dolores, etcétera, 15, 16 de septiembre, y llega a la ciudad de Guanajuato. Y ahí, pues es como el primer gran enfrentamiento que hay en el inicio de la guerra, entre dos bandos que ustedes también ya lo deben saber porque en sus libros de historia están, ¿no? Que será el bando insurgente y el bando de los realistas. Si quieren ponemos españoles y así, ¿no? Como estos contrarios. Ya iremos viendo que es más complejo que poner buenos o malos, o blancos o negros. La historia no es blanco o negro, la historia tiene demasiados grises. Entonces, bueno, yo me voy a centrar en eso, ¿no? ¿Qué pasa en una ciudad como Guanajuato en un periodo muy específico a partir del 28 de septiembre? El 28 de septiembre hay un evento histórico también, que quizá ustedes lo sepan, que es la famosa toma de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Conocen la ciudad de Guanajuato? ¿Y han ido a la Alhóndiga de Granaditas? ¿Sí? Bueno, este edificio grande, que era un almacén de granos, pero bueno, durante la guerra tiene un protagonismo muy especial. Bueno, yo hablaré de esto, de cómo esta ciudad se ve envuelta a partir de septiembre de 1810 con la llegada de las tropas insurgentes en una violencia muy terrible que poco reflexionamos y que poco nos dicen en los libros de historia, ¿no? Y que hay un asedio que sufre la población que vivía en esa ciudad y que no importaba condición social, si eras blanco, si eras negro, si eras de casta, si eras indígena, si eras criollo, si eras peninsular o español, si eras hombre, mujer o niño, y que todos sufrieron durante este periodo a partir del 28 de septiembre, y hablaremos quizá, si nos alcanza, hasta noviembre, es decir, septiembre, octubre, noviembre, en 3 meses. ¿Qué pasa? ¿Qué le puede pasar a una ciudad que de pronto se levanta en armas? Imagínense ustedes, yo hablaré de 3 meses, les digo, la guerra dura 11 años, para que ustedes dimensionen lo que significa una guerra, ¿no? Bueno, entonces hay, pues esto, ¿no? Hablar de la violencia y lo que conlleva la violencia. Bueno, una vez que Hidalgo se levanta en armas, pues claro que empieza a correr a circular información. No había internet, no teníamos Twitter, no teníamos mensajes, pero llegaba la información. Entonces la ciudad de Guanajuato era, diremos, la capital de la intendencia, es decir,
como el lugar importante donde se concentran, que les digo, un poco los poderes, ¿no? Entonces era la ciudad más importante en ese momento. Guanajuato era una ciudad muy importante en el periodo novohispano, igual que Michoacán. Pero bueno, entonces empieza a circular el rumor de que algo está pasando, de que algo pasó, que allá ya se levantaron en armas, y entonces la ciudad de Guanajuato empieza a decir, pues algo tenemos que hacer. ¿Y qué empieza a hacer? Bueno, el 24 de septiembre, si ya Hidalgo había dado el grito por ahí 10, 9 días antes, el 24 de septiembre la ciudad se empieza a preparar, un poco desde antes, se empieza a preparar, y entonces el intendente, que era el intendente Riaño, decide que va a hacer trincheras, que va a poner como zanjas, que va a haber barreras en la ciudad para impedir que lleguen como esta turba de insurgentes, ¿no? Pero de pronto algo sucede. El 24, como les digo, de septiembre, Riaño dice, creo que tenemos que hacer algo, y es encerrémonos en la Alhóndiga de Granaditas. Y otra vez es este edificio grandísimo que ahora es un museo, y dice, bueno, ¿quién se va a encerrar? Y bueno, pues se encierra, digamos, la gente principal, es decir, la élite, los ricos, notables, españoles, criollos, y bueno, es un misterio por qué Riaño decide eso, de pronto encerrarse, y hay cosas en la historia que no podremos resolver, podemos aventurar ideas, pero Riaño decide esto, ¿no? Y dice que habría que pasar a la Alhóndiga, a la tropa, los caudales reales, es decir, el dinero, los caudales municipales, los víveres, es decir, comida, los archivos, los papeles a las familias principales, y esto lo que provoca, digamos, en el pueblo llano, es decir, así como que, miren qué bien, y a mí ya me abandonaron, ¿no? Entonces, así como un poco meme de, bueno, y nosotros aquí nos quedamos, no los pobres, y que nos maten. Eso genera un descontento en la población, pero, bueno, entonces ya estaba Riaño ahí con una serie de personas, les digo, de notables, en este edificio. Los insurgentes llegan el 28 de septiembre, y empiezan a asediar. Si ustedes conocen Guanajuato, es una especie de cañada, es decir, la ciudad está como aquí hagan de cuenta, una olla, ¿no? Entonces está ahí, y todos, digamos, los insurgentes están en los cerros, están viendo desde arriba, de manera que la Alhóndiga pues queda como abajo. Empiezan a asediar esta parte, y pues ahí inicia una cruentísima batalla. ¿Recuerdan ustedes en sus libros de historia a un personaje conocido como el Pípila? ¿Qué hace el Pípila? ¿Alguien se acuerda? Si existió, o al menos eso dicen. ¿Qué hizo? ¿No se acuerdan? Que es un personaje que sí llevan historia, ¿verdad? Sí, bueno, el Pípila es este personaje que carga con una piedra y que entonces quema la puerta de la Alhóndiga. Controvertido, hay quien dice que existe. Si yo que soy de Guanajuato digo que no existe, me quieren matar, pero bueno, esa es la imagen, ¿no? Que entra y que carga la loza y es un héroe que quema la puerta de la Alhóndiga, y entonces pueden entrar todos los insurgentes, y ya toda esta gente que estaba dentro de la Alhóndiga pues finalmente es como una ratonera, ¿no? Y podemos llegar y matarlos sin tregua. Hay testimonios que, bueno, dicen que una vez que entran los insurgentes y empieza el ataque, mueren alrededor de 3,000 personas, entre insurgentes y entre peninsulares o españoles, que fueron enterrados secretamente en zanjones al lado del río. Y, dice, motivo por el cual estos últimos, encarnizados con la destrucción de sus compañeros, a todo trance forzaron las trincheras, derribaron las estacadas, se arrojaron hasta la misma puerta de la Alhóndiga, la incendiaron y pegaron fuego hasta echar la tierra, y entró aquella multitud.
El caos reinó en la ciudad, las trincheras fueron destruidas y, según testimonios, alrededor del edificio no se podía andar de cadáveres. El suelo era una torta de piedras, maíz, arroz, sal, manteca, sangre y otros destrozos. Las paredes tenían manos estampadas de sangre y regadas de ella por todas partes. Los cadáveres desnudos se hallaban medio enterrados en maíz, dinero y todo manchado de sangre. Quienes lograron sobrevivir al ataque de esta fecha fueron conducidos al cuartel en calidad de prisioneros. ¿Se imaginan ustedes la escena? No sabemos si fueron 3,000, pero si fueron 20, si fueron 30, todavía importa. Pero imagínense ustedes esta escena: sangre revuelta entre comida, entre víveres, cuerpos desnudos. Eso es el inicio de la guerra. Los estragos causados van más allá de los meramente económicos, que evidentemente fueron muchos. Hay un caso de un niño que yo les quiero contar, hablando de un poco con la charla que fue en la mañana. ¿Qué pasa con los niños durante la guerra? Yo me encontré un expediente de un niño, Luis Mercadillo, tenía 11 años y era el mayor de 5 hermanos. Él declara que su papá tenía una mina, ustedes saben, Guanajuato es una ciudad minera, y que había sido saqueada por los insurgentes, y en ese saqueo a él se lo toman prisionero y lo llevan a la Alhóndiga de Granaditas, en donde estaba preso, y que a su padre lo habían asesinado el 24 de noviembre. Lo que yo les estoy diciendo es 28 de septiembre. 2 meses después hay otra gran matanza en la Alhóndiga de la que casi nadie nos habla en los libros de historia. En ese momento el papá de Luis Mercadillo, niño de 11 años, se muere. Estos niños ya eran huérfanos de madre y por lo tanto él pedía a la autoridad y a sus hermanos, para que a ella y a sus hermanos se les otorgara un tutor para poder reclamar sus bienes. En el expediente, es un expediente muy corto, pero hay una nota que bueno, para mí es muy sensible, muy emotiva, porque es una nota que está escrita como en un papel. Vayan a saber ustedes lo que encontró el papá, porque es la letra del papá que escribe desde la prisión, y con una especie como de carboncillo, y ese testimonio se lo da a su hijo y le dice que se lo lleve a su compadre, al padrino del niño, y el escrito dice: compadre don José, si acaso no salgo de aquí con vida, no tengo otra persona de mi cariño y confianza que me ampare y cuide a mis hijos y me los cuide más que usted. Y así, hijos míos, mi compadre tendrá cuidado de ustedes si yo me muriere. Eso tampoco lo reflexionamos mucho en la guerra. Imagínense ustedes que de pronto sus padres son cooptados en la guerra y los meten a la cárcel, y ustedes quieren ir a ver a su papá y lo ven, y entonces el papá sabe que se va a morir, como efectivamente sucedió. ¿Qué pasa después con Luis Mercadillo? No lo sabemos. ¿Qué pasó con sus hermanos si él era el mayor y tenía 11 años? Ese es otro de los estragos de la guerra, que ya les dije. Bueno, está el económico, está esa visión espantosa de la sangre, pero ¿qué pasa con los niños, con los huérfanos, no? Y aquí no importa si eras español, si eras negro, si eras mulato, si eras qué, ¿no? Eres un ser humano. Bueno, otro escritor, ¿no?, de ese momento, José María de Lisiaga, dibujó una ciudad devastada entre los insubordinados. Dice: una vez que entran los insurgentes a la ciudad, lo que teníamos, y vean ustedes esta imagen, los muebles destrozados por el saqueo, y además estas personas no tenían lugar para sus comidas y necesidades naturales. Estaba asqueroso todo el suelo con sus excretos e inmundicias. Imagínense de pronto una ciudad que recibe miles de personas, pues no tienes la capacidad para soportar eso, entonces todas sus necesidades las hacían en la calle, ¿no? Entonces esa ciudad, imagínense lo que teníamos en un par de días. El evento de la Alhóndiga de Granaditas volvería a replicarse, como ya les dije, 2 meses después, el 24 de noviembre, cuando, encontrándose apostado Ignacio Allende en la ciudad,
En ese momento Ignacio Allende ya había sido derrotado en Aculco y entonces regresa a Guanajuato. Se enteró de que las fuerzas, otro personaje de Félix María Calleja, que sería como el héroe de los realistas o de los españoles, estaban muy cerca de la ciudad. Es decir, ya iba a ir el ejército, ¿no?, de las milicias del rey a descalmar a estos insurgentes, ¿no? Al mediodía se tocó la campana de la parroquia Arrebato, se movió a tocar a Generala y esto puso al vecindario, dicen los testimonios, en la mayor consternación, retirándose toda la gente decente a sus casas llenos de miedo, acogiéndose algunas familias a las iglesias y conventos y todos los demás del pueblo a los cerros. No existe claridad sobre quién ordenó entrar a la Alhóndiga, es decir, hay una primera matanza de españoles en la Alhóndiga el 28 de septiembre, después los insurgentes toman presos a otros más que tienen ahí este par de meses hasta noviembre y vuelven a entrar a matar a los europeos que se encontraban ahí presos. El ayuntamiento refirió el caso como, y voy a decirles, como lo referían en ese momento, un atroz, inaudito, impío e inhumano asesinato. Crueldad que no pensamos se verificara ni creíamos posible, y mucho menos posible fue el evitarlo, porque la plebe armada y rabiosa en tropas y patrullas cruzaba las calles llevándose a fuerza de espalda y lanza a la demás gente para el teatro de la guerra. De una cifra aproximada, en la guerra siempre es muy difícil contar los muertos, pero bueno, hay testimonios que dicen que en ese momento había en la Alhóndiga 247 prisioneros, salieron con vida alrededor de 30 personas. El edificio nuevamente fue presa del saqueo, llevándose incluso las camas y ropas de los europeos, dejando los cadáveres desnudos. Del ruido que causó conmoción se pasó al silencio, dicen los testimonios. Desde las 5 de la tarde que cesó el estruendo de la artillería, quedó la ciudad en el mayor silencio. Ustedes tienen mucha imaginación, imaginen. Ya estamos desde el 28 de septiembre viendo, unos dicen que 3.000 cadáveres puestos en el río, dudo que hayan sido 3.000, pero 100, 200 que hayan sido puestos en el río, desnudos, la ciudad, el saqueo, la gente volcando todo esto al revés y de pronto otra vez el saqueo y la muerte. Y ese ruido y después el silencio. Bueno, para ese momento Félix María Calleja, que ya les dije, realista, se había apostado en las afueras de la ciudad, entró el 25 de noviembre de 1810 y mandó a las tropas que entrasen a sangre y fuego en la ciudad, y en efecto muchos fueron acuchillados en las primeras calles. El cura de Guanajuato pasó también un informe a Calleja dando parte de los cadáveres enterrados y encontrados en distintos puntos después de la toma de la ciudad. Voy a citar esto. Concluida ya la operación de dar sepultura a los cadáveres que se fueron encontrando en los cerros y en el campo de batalla, informa que a la parroquia se llevaron 18 cadáveres, que en el cerro llamado antiguamente Tumulto se sepultaron 214, muchos de ellos sin cabeza, que en unas cañadas intransitables que median entre dicho cerro y el de la Bufa se consideraba había algunos cuerpos por la mucha fetidez que allí salía, por los ladridos de los perros y vuelo que levantaban las aves. En una mina vieja del cerro de la Bufa se observaban 14 cadáveres y es de presumir irían otros a lo profundo. El total asciende a 246 personas. El 26 de noviembre, Manuel Flón, conde de la Cadena, segundo al mando del ejército realista, ordenó sacar a los presos insurgentes. Un sacerdote los confesaba y eran conducidos con los ojos vendados a la entrada lateral del edificio para ser fusilados. Y, dice el testimonio, a poco tiempo de esta carnicería, quedó el pasadizo inundado de sangre, regado de sesos y sembrado de pedazos de cráneos de las víctimas, hasta el extremo de ser preciso desembarazar el sitio de los cruentos escombros, sin cuya diligencia no podía ya pisarse el pavimento. Para ejecutar esta operación se trajeron de la calle algunos hombres y con sus mismas manos echaron la sangre y las entrañas despedazadas de los fusilados en grandes bateas hasta desembarazar el lugar de aquellos estorbos para seguir la horrible matanza. Imagínense ustedes esta escena.
Tenemos por un lado, 28 de septiembre, los insurgentes matando a los contrarios. En esta fecha ya son los realistas matando a los insurgentes, es decir, un enfrentamiento cruel, ¿no? Los prisioneros que se consideró habían participado en la masacre de españoles fueron fusilados o ahorcados, cuando por suerte así les tocaba. En su reporte al virrey se refirió que se mataron a 200 personas. Se habían elegido 20 para ser ahorcadas, pero a falta de verdugo fueron pasados por las armas. El martes 27 de noviembre se diezmó a 180 personas y 18 fueron ahorcados en la Plaza Mayor. Al día siguiente por la tarde, 8 individuos fueron ahorcados en Granaditas. El jueves se mandó imponer la pena del último suplicio a 4 individuos. Antes de su partida, Félix María Calleja dejó colgados 2 reos en San Fernando y completó 56 ajusticiados más. Bueno, vamos en 2 meses. Esto duró 11 años. Efectivamente, no es que en los 11 años esto haya sido así todo el tiempo, pero que sí fue así en muchos lugares, ¿no? De Guanajuato se pasan a otros lugares, se van, llegan aquí a Michoacán, a Morelia no le fue nada bien, en San Luis Potosí, van a Guadalajara, es decir, este teatro de la guerra se va reproduciendo y reproduciendo, ¿no? Otro acto que se sumó a la parafernalia del conflicto fue colocar de manera estratégica armas u objetos asociados a la muerte y castigo, tales como las horcas que parecían listas para ser usadas, ¿no? También, imagínense ustedes el miedo que eso provoca, ¿no? El ver horcas aquí, ver a los caballos que traen ahí a cuerpos despedazados, es decir, es ir inculcando pues en la gente este temor y este miedo, ¿no? Y además, bueno, cuánta gente había perdido ya a sus familiares, a sus conocidos, al vecino en este proceso, ¿no? Calleja emitió un bando dando órdenes precisas, otra vez siguiendo con este miedo, ¿no? Y el castigo. En la guerra siempre todos somos sospechosos, ¿sí? De si ayudas a uno o a otro bando. Eso es terrible, porque imaginen ustedes que enfrenta al hermano con el hermano, al vecino con el vecino, a la gente que antes podía vivir bien, de pronto eres parte de la sospecha, ¿no? Eres parte de, ¿y si será este el malo? ¿Y si no lo denuncio y entonces me matan a mí? Imagínense lo que eso genera en una ciudad. Bueno, Calleja emitió un bando dando órdenes precisas. Todos debían presentar sus armas de fuego y blancas, so pena de ser pasados por las armas. Esto incluía tanto a quienes las poseían como a quienes no decían dónde se ocultaba o quienes las fabricaban. Nadie podía salir después de la oración de la noche, so pena de multa de 500 pesos o 200 azotes, según su clase. Se prohibió la reunión de más de 3 individuos y si ocurría, la tropa estaba autorizada a dispersarlos a fusilazos. Cualquier conversación sediciosa que conspirara a favor de la rebelión o independencia se castigaría con la pena capital sin excepción de personas. Se asestaron piezas de artillería, otra vez les digo, esta parafernalia o este teatro de la muerte, se asestaron piezas de artillería en las plazas y calles, y 6 se fijaron al frente de las casas consistoriales. No se trataba, más por él y sus secuaces, que de hacer cañones, aquí está hablando de Ignacio Allende, de prevenir municiones y de inventar instrumentos de guerra, de suerte que por todas partes no se veían más que objetos horrorosos de la muerte y turbas de soldados o bandidos insolentes, desarreglados y licenciosos. Bueno, con esto no quiero ponerles más cuestiones de una escena de sangre y muerte. Ya luego les vi los ojos como que le hacen así, pero eso está bien. Eso es justamente lo que yo quiero que a ustedes les quede como reflexión en estas fechas, ¿no? Escuchaba a su maestro cuando les estaba dando indicaciones, que les decía: vamos a ver sobre la independencia, vamos a ver de septiembre, que es el mes patrio, y como yo les decía, yo soy historiadora, y
se los repito, creo que si la historia no nos sirve para reflexionar sobre ahora, pues no sirve de gran cosa. Y yo lo que quiero que se lleven ustedes ahora es, sí, tenemos libertad, somos México, pero eso costó muchísimo. Y ha costado muchísimo al país el que tengamos libertad, el que tengamos oportunidades, y que también a veces hemos dejado de lado de verdad lo que deja una guerra. Como yo les dije, yo les hablé de 2 meses de guerra. Y hay un discurso oficial, podríamos decir, en donde sigue como maximizando esto, ¿no? Los héroes, qué bien que lo hicieron, qué bien que fueron. No vengo yo aquí ahora a denostarlos y tirarlos del pedestal, pero imagínense ustedes todo lo que eso produjo. Si ustedes van a la Alhóndiga, un día vayan, esta escena que dice Manuel Flón, que dice, y a un costado de la Alhóndiga estaba despedazado y ahí los ponían y no se podía caminar de la sangre, ahí hay así con letras casi de oro, y aquí los insurgentes mataron a todos los malos, ¿no? La historia no podemos verla como buenos y malos, y yo quiero que eso les quede a ustedes, ¿no? La guerra es muchísimo más complicada, es reducirla como yo lo veo a este punto microscópico que es Guanajuato, que es un lugar, que es la Alhóndiga, que es una ciudad, nos permite dimensionar la alteración que tiene en la vida cotidiana de sus habitantes. Retomemos las palabras que yo les he estado repitiendo y que decían estos habitantes de Guanajuato. Les digo, sea quien sea, el color que sea, el género que sea, la raza que sea, miedo, terror, devastación, horror, espanto, desamparo, confusión, tristeza, eso nos permite calibrar la magnitud de la contienda. Además, en estos enfrentamientos participó gente que no era ajena la una a la otra. Como les decía, es el vecino al que conocías, el cuñado, el hermano. Esto hace todavía más compleja el tema de la guerra. Las guerras civiles, que es eso es lo terrible que enfrentan al hermano con el hermano, ¿no? Y bueno, esta convivencia social, una vez fluida de una u otra manera, con todo como hubiera estado, las desigualdades sociales que existían, las desigualdades de oportunidades en muchos órdenes, la cosa funcionaba, ¿no? Ahí en este tiempo de paz. Si algo podemos destacar después del análisis de una guerra como esta, es que al final la situación que se vivía anterior al conflicto también no resultó en grandes cambios para la población que se vio envuelta en ella. Es decir, todavía si ustedes ven un siglo XIX en este país, fue de constantes revueltas, levantamientos, pronunciamientos, guerra, perdimos el territorio, después hubo otra, 800, ya se me van las fechas, 57, perdón, la guerra de reforma, es decir, fue un siglo todavía muy convulso. Entonces tampoco es que haya resultado en grandes cambios para la población que se vio envuelta en ella, sí cambios como el número de muertos y la violencia generada. Hablar de vencedores o vencidos es un límite difuso en estos conflictos. Yo en este caso me atrevo a decir que todos perdieron. A la violencia explícita o indiscriminada con que se origina el movimiento, por ejemplo, este caso de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, desde donde la muerte y la destrucción llegó de manera caótica, siguió otra violencia más selectiva, como la represión a ciertos grupos, ¿no? O la sospecha de la que siempre les digo, que siempre había alguien sospechoso. Si bien concuerdo con la postura que afirma que pese a todo, el caos, el odio, asesinatos, etcétera, la guerra impuso una dinámica y la sociedad como pudo se reorganizó y buscó la manera de sobrevivir al caos. Creo que el día de ayer la doctora Iliria justo expuso esto, ¿no? Cómo la gente en tiempos de guerra pues sigue viviendo y se sigue casando y siguen teniendo hijos y la gente sigue viviendo, ¿no? Resiliencia le decimos ahora, ¿no?
Ese, pues mi objetivo no es ese, ¿no? Destacar esta capacidad que tenemos los seres humanos de sacar la casta y vivir al caos, sino visibilizar la grave situación que estos conflictos conllevan. Y mi idea con esto, como mujer de este presente de ahorita, ¿no?, es que apostemos por una cultura de paz, que el paisaje de muerte no sea un terreno común, como el que tenemos desgraciadamente en este país, que se logre entender que sin distinción del conflicto armado que hablemos, restaurar una población después de esto siempre será difícil y dejará profundas heridas en las distintas regiones donde se desarrolla. La ciudad de Guanajuato, cuando vayan, tiene un monumento, el monumento al Pípila, que domina la cañada y recuerda los eventos de 1810. Es un gran monolito que representa, les digo, este personaje y la participación de la plebe, o como se le llamaba pues a este gran contingente de la población, ¿no?, de los civiles o los que no eran la élite, que participaron en esta guerra. Y si ustedes ven en la cantera, en la base pues de este monumento, dice: aún hay otras alhóndigas por incendiar. Para mí, hace unos años esto, claro que despertaba el fervor patrio, para mí ahora me da tremendo miedo, ¿no?, que sigamos pensando que aún hay alhóndigas por incendiar, porque es una postura que cree que en eso se fundamenta la historia de un país, ¿no?, en la guerra, en el enfrentamiento de entre estos son los buenos, estos son los malos, pero que olvida el significado del horrible recuerdo de la guerra, como seguían diciendo todavía en 1827. Entonces, yo con esto concluyo y nada más les voy a decir que yo espero que este recorrido histórico que he hecho por este pasaje de la historia de México, que en este breve lapso seleccionado, ustedes se lleven a casa esta reflexión sobre lo que significa la violencia para una ciudad, después para un país, y que pugnemos entonces para una cultura de paz y porque la violencia sea explícita, así en sus manifestaciones más tremendas, como les leí, de la sangre y demás, o en su manifestación más soterrada, como la sospecha, no sea el objetivo que trace nuestro presente. Y bueno, yo aquí me quedo les dije que no los iba a dormir, espero haberlo logrado. Muchas gracias, doctora. Abrimos en este momento un espacio para preguntas, comentarios, quejas, correcciones. Entonces, no sé quién se quiere animar a hacer la primera pregunta, el primer comentario. Miren, dejé de leerles como 20 cuartillas, así que íbamos a salir a las 8. Mira, me voy a atrever a decirlo aquí porque estoy en Zamora. El día que dije esto en Guanajuato no me fue bien, porque lo dije en la Lóndiga además. No existen. Hay referencias después, años después, décadas después, que hablan y se van construyendo, pero como tal,
en ese momento no hay una referencia clara, precisa, que te indique, este documento es el que avala que sí estuvo en Pípila. Eso años después, ya en San Miguel, por ahí sacaron que encontraron el acta de nacimiento, entonces ya es de San Miguel. Mi postura es, no existe tal, no obstante, bueno, este país, y bueno, este país, muchos, ¿no? Se construyen su historia a partir de esos personajes, ¿no? Y a partir de ahí construyes toda una historia de héroes, de nación, de ejemplos, de modelos que seguirán los jóvenes, pero como tal no existe. Además, bueno, el Pípila se dice que representa que era un minero, entonces, bueno, en una ciudad como Guanajuato, ser minero, pues era una población muy importante. Y bueno, entonces pues es la representación de este contingente, de este tipo social, que es el minero, que es el indígena o el mestizo, y pues funciona bien para explicar algo, ¿no? Para explicar la grandeza de una nación. Mi postura en mi historia es que no necesitamos eso, ¿no? O sea, que necesitamos problematizar más. Pero te digo, hay versiones encontradas, hay quien dice que sí, que hay otros que dicen que no, unos que lo conocieron, pero en realidad algo fehaciente que diga sí está, no. Pero no digas que dije. Me regalan. Buenas tardes. Mi pregunta era otra, pero ya que el joven abordó esta situación, bueno, ven, usted es la indicada, la que sabe más sobre historia, pero veámoslo desde el punto de vista matemático. En aquellos tiempos, la mayoría de esta población que andaba en esto era gente desnutrida. Ajá. Que si vemos una piedra de tamaño suficiente para cubrirle la espalda o cubrir a alguien de las balas, pues no la podría mover porque estaría pesadísima. Esa es mi reflexión. Y además, si usted dice no hay documentos, no cae en lo que es la historia, porque la historia se basa en escritos, en pruebas. Entonces caería en lo que se llama una leyenda, creo que ese es mi punto de vista en cuanto al respecto. En cuanto a lo que dice usted de las guerras, viendo toda la historia de la humanidad, siempre ha habido guerras y pleitos y unos contra otros y demás. Entonces eso me hace hacer otra reflexión. En realidad, como raza humana, somos gente, o sea, somos raza pensante, porque una guerra es la resolución de un problema que no se pudo resolver por la razón, creo yo. No sé qué dice usted. Gracias. No lo sé si somos pensantes, a veces demostramos o nos empeñamos en demostrar lo contrario, pero que bueno, que sí apuesto yo a que tenemos la capacidad de evitarlo, ¿no? O sea, a ver, esos eventos que pasaron, ese 1810, ahí está y ya no podremos evitarlo, o sea, no podemos volver al pasado y cambiar la historia, pero sí podemos reflexionar ahora, porque esto sí, aquí nos toca a nosotros, es ¿qué hacemos en el presente? ¿No? O sea, ¿qué hacemos en el presente como sociedad? Ok, tenemos ya ese evento 1810, después 1910 y muchos otros, ¿no? que les digo, a este país le costó de verdad muchísima sangre, mucha sangre, el reconstruirse, levantarse, y ahí vamos y luego vuelve 1910, y ahí vamos y luego viene la cristiana, y es esto, ¿no? O sea, es estar en una violencia tras violencia, lo cual puede comprobar un poco lo que usted decía, ¿no? Parece ser que somos más bien violentos que pacíficos como raza, pero creo yo que, como les digo, el aprendizaje que podemos hacer del pasado, quizá en lugar de solamente exacerbar ese fervor y decir
nos dieron patria y libertad y estos eran los malos y estos los buenos, es polemizar un poco y decir, bueno, ok, y como sociedad del presente, ¿qué queremos? ¿No? ¿Necesitamos violencia? Yo no la creo, no lo creo, digo, la estamos viviendo y es terrible. Entonces quizá la historia nos sirve para eso, para reflexionar, para dejar estas posturas de buenos y malos y ver que es muchísimo más complejo el asunto y qué podemos hacer con nuestro presente. Y eso es lo que yo diría. ¿Qué podemos hacer con nuestro presente con un tema como el de la violencia? ¿Qué me puede enseñar un movimiento como el de la independencia como sociedad actual? Bueno, por aquí tengo una cita que a mí me gusta, ¿no? Reflexionar, es de un historiador, Robert Tarton, en un libro que se llama El beso de la mujer, y él habla justamente sobre este tema y con eso espero contestar su reflexión. Dice, ¿no?, que él como historiador, dice, me confieso incapaz de explicar la causa última de la violencia revolucionaria, aunque creo ser capaz de entender algunas de sus consecuencias. Y creo que sí, entender la causa es difícil, pero sí entendemos lo que significa, sí entendemos las consecuencias. Entonces, ¿necesitamos violencia? No la necesitamos, ya sabemos qué genera. Entonces, eso creo yo, porque nada volvió a ser lo que era. Una vez que el movimiento de independencia surge, nada volvió a ser como era. Entonces, pues con eso esa es mi reflexión como historiadora. No podré explicar la causa al 100, ni todas las teorías, ni las hipótesis, pero sí lo que genera una guerra. Y eso es lo que a mí me asusta muchísimo, ¿no? Que sigamos exacerbando o generando o diciendo que la violencia es la opción. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Comentando precisamente dentro de lo que es este proceso muy interesante y que precisamente Guanajuato puede ser parteaguas, para comentar sobre todo esa inquietud. ¿Qué tanto este caso de Guanajuato llevó a Hidalgo a la toma de decisión? Porque hemos leído que el paso siguiente era la Ciudad de México. Sí. Entonces ellos mismos que fueran dentro de esta imaginación en donde realmente si se hubiera llegado a la Ciudad de México, la independencia no se hubiera consumado en 11 años, o sea, no hubiera tardado tanto, hubiera sido. Pero algunos conocedores, historiadores, comentan que Hidalgo se impresionó tanto, precisamente ahorita las escenas que nos estaban narrando, si ahorita que nos las estaban narrando, creo que nos causaba ese terror de imaginar los cuerpos, ahora él que le tocó vivir, porque sabía que tenía esa responsabilidad moral, cívica, y que si eso lo llevaba a repetirse en la Ciudad de México, ¿hacia dónde o cuál era el costo? Entonces, sí es interesante pues, ese juego de imaginación, porque a partir de ahí pues ya hay una división entre los principales líderes que Hidalgo, Allende, Aldama, y que se fueron, pues el recorrido fue casi al norte del país, no hacia la Ciudad de México. Entonces, quisiera que nos hablara un poquito de esta situación. Gracias. Bueno, eso que señala es muy importante y voy a intentar responder a partir del trabajo de otro investigador, Juan Ortiz Escamilla, por ejemplo, es un historiador que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la guerra, y hay a mí un artículo que particularmente me gusta mucho, que está en un libro que se llama Los derechos humanos durante la guerra de independencia, en el que participa el doctor Serrano, también presente. Y bueno, él habla un poco, y a mí eso me sirvió como para intentar entender un personaje es muy difícil, los seres humanos somos muy complejos, entender a un personaje, bueno, les digo, a mí se me hace muy complicado. Entonces responder, ¿por qué Hidalgo no entró a la capital? ¿No? Esa es como la pregunta que nadie intenta, no puedo responder. Pero, bueno, Ortiz Escamilla en este texto, él refiere, utiliza un adjetivo y dice, es que los insurgentes
fueron hasta ingenuos. Ajá. Es decir, ingenuos en un momento de decir, bueno, sí nos levantamos en armas y parece, o sea, nunca dimensionaron el alcance tremendo que iban a tener. Y él dice, entonces parece ser que en un momento Hidalgo va y dice, bueno, sigue diciendo viva Fernando VII, ¿no? Entonces, pero dice, parece ser que entonces después se da cuenta que, pero trae ahí un montón de indígenas atrás y dice, entonces también a estos, pero a estos ¿cómo los integro? Y luego, y acá vienen los mulatos, y acá, de tal manera que parece ser que no dimensionaron lo que ese grito pudo haber causado en ese momento. Y así lo dice él, es un tanto de ingenuidad, ¿no? Lo que estaban pidiendo en un primer momento, y que entonces van tomando decisiones así como que al día, como de decir, bueno, pues ahora ¿qué más hacemos? ¿No? Y claro que eso genera conflictos y que genera rupturas entre Hidalgo, Allende, entre uno u otro, que dice es que sí entramos, es que no entramos, pero creo que es eso, ¿no? Que creo que no, bueno, es que uno no es adivino, pues no dimensionaron el peso que iba a tener un conflicto como este, y entonces que ya después no les quedó más que decir, pues sí tenemos que matarlos, ¿no? O cómo controlas a una turba desaforada de cientos o miles de personas que entran y queman un lugar e incendian, y el grito y bueno, ¿han visto ustedes lo que pasa en un estadio de fútbol, no? Se descontrola el asunto, y gente que es pacífica en cualquier punto de pronto dice, caray, no sé qué me pasó, entonces debió haber sido tremendo, ¿no? Para ellos como líderes después ver todo lo que se provocó que no habían dimensionado. Entonces puede ser que en un primer momento hay un dejo de ingenuidad, que después van teniendo que ir tomando decisiones, y sí, ya hay una cuestión más política, una decisión de decir, bueno, ¿qué hacemos? O simplemente decir, pues ya ni modo, ¿no? Ya no hay vuelta de hoja. Y pues eso es tremendo, ¿no? Y pues sí, quizá no entra a la Ciudad de México porque, pues, a saber qué hubiera pasado, ¿no? A saber qué hubiera pasado. Y pues sí, en la historia nos quedamos con muchísimos huecos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, le pedimos a la doctora Iliria Flores. Adelante. Buenas tardes. Si bien es cierto, mi pregunta va un poco enfocada a la cuestión de los historiadores. Si bien es cierto que quien no conoce de la historia está condenado a repetir los errores, y en muchos de los casos por ahí hemos escuchado que en ocasiones las historias o para lo que nos compete en el ámbito educativo, la historia es a conveniencia de los gobiernos. Acaba de comentarnos que casi la linchan en su momento cuando dice no existe nada que pueda avalar la existencia, valga la redundancia, de este personaje, quien resulta ser un héroe. Pero ¿a qué dificultades pueden encontrarse o enfrentarse ustedes ante la situación de dar a conocer hechos que posiblemente son más verídicos que lo que nos cuentan los libros de historia? Mira, yo creo que aquí también es, porque no quiero parecer ni insolente o soberbia de decir, los que dicen que creen en el pífilo son unos tontos. No, eso también es muy petulante, ¿no? Eso ha respondido a ciertas cosas en su momento, o sea, pero pues ¿a qué te enfrentas? Pues sí, a muchas dificultades. Creo que la Academia de Historia en este país, pues nos quedamos luego mucho en centros de investigación y nos leemos entre colegas y eventos como estos de difusión poco se hacen. Por eso cuando a mí les digo, me causa más terror enfrentarme a chicos de secundaria para hablar que con colegas, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque de verdad es un público más exigente. Es un público al que le tienes que llegar con más, o sea, ustedes, chicos, chicas, son más exigentes que gente ya de mi edad, ¿no?
a despertar ese espíritu reflexivo, a mí es lo que me interesa, ¿no? Entonces, bueno, uno enfrentarte como historiador, creo yo, bueno, al menos a mí me interesa mucho el tema de la difusión. Y les digo, la difusión o la divulgación en estos espacios, ¿no? En espacios de la secundaria, de las prepas, porque finalmente son los que después van a estar acá. Y entonces, claro que pueden reflexionar sobre lo que está bien, lo que es correcto, lo que es incorrecto. O sea, decir, el Pípila no existió, ¿no? Y entonces de ser de pronto un hidalgo, que lo tenemos en todos los lados, de pronto volcarnos al lado contrario, tampoco estoy de acuerdo, y que ha sucedido, no decir, no es cierto, y tenía 20 hijos, y era parrandero, mujeriego, borracho, jugador. Eso tampoco nos lleva a nada, ¿no? O sea, yo creo que sí, cuando digo que hay que desmontar mitos, quizá no es de que ahora bajo al Pípila, le damos una patada y ponemos ahora a otro, ¿no? Pues eso no soluciona nada, ¿no? O decir, no, Hidalgo no es ese héroe, no, era un borracho y era un parlante. Tampoco, ¿no? O sea, es ver más bien en qué proceso histórico estuvieron ellos, qué puedo aprender de este proceso histórico para el presente. Solamente yo lo resuelvo, o a mí me interesa el de la violencia, porque a mí es algo que de manera particular me llama. Pero vean ustedes que se puede hacer desde muchas trincheras. En la mañana tuvimos una, ¿no? Que es los niños. ¿Cuándo habíamos visto que los niños aparecieran en la historia como protagonistas, ¿no? ¿Qué pasa con los niños en la guerra? Y eso generalmente no lo reflexionamos por estar como en este pleito de buenos, malos. ¿Qué pasa con las viudas? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, yo me imaginaba en la conferencia de la mañana que de pronto los niños, los hospicios se quedan sin quien los dirija porque está la guerra, o se quedan huérfanos, o a una serie de niñas les dicen, ustedes se van a ir a Baja California a poblar y allá para que se casen con los de allá, ¿no? Porque allá no hay gente. O sea, imagínense que de pronto aquí ustedes niñas son niñas de un hospicio y les dicen, pues como ni papás quieren, se van a ir a la California, ¿cómo ven? Caray, ¿no? y no solo eso, se van a casar, pues a ver con quién les toca. Ah, caray, ¿no? Eso creo yo que es lo que tenemos que problematizar, esas cuestiones más sociales, ¿no? Más de problematizar eso. Digo, no es que les diga ni que yo tenga la verdad, porque tampoco la tengo, ¿no? O sea, puede haber gente que puede estar totalmente en desacuerdo conmigo y está bien, ¿no? Justamente así se hace la historia o la ciencia, ¿no? Pues bueno, simplemente esta es mi postura. O sea, yo no creo que el decir que el Pípila no existió, yo esté diciendo que los que creen que sí sean tontos, ¿no? O eso me lleve a otra cosa. No, es simplemente, en un momento explicó algo de este país, que era construíamos la historia de héroes, de este discurso revolucionario, de este discurso priista en su momento, que ya los chicos de ahora ni idea tienen ya de quién es el PRI, ¿no? Porque ya no nacieron con el PRI, y que en su momento sirvió, pero que no fue del todo adecuado. Entonces, bueno, yo eso es lo que creo. Difundamos la historia, bajémonos un poco al nivel de los chicos, tratémoslos como gente pensante, ¿sí? Después damos por hecho que los chicos de secundaria o de prepa ni les interesa o no nos van a entender, y yo creo que no. O sea, son gente muy inteligente y que puede problematizar, ¿no? Eso es lo que creo yo que puede, pues, aportar la historia. Y ya no sé si contesté. Porque me fui por otro lado. Bravo, doctora. Invitamos a la doctora Iliria Flores Carreño para que le haga entrega a la doctora un reconocimiento por su participación en este evento.
Pues muchas gracias a la secundaria Luis Padilla Nervo y al CBT 52 por su asistencia. Bravo. Les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a la siguiente charla, que será mañana a las 10 de la mañana y que llevará por título "Para que llegue a noticia de todos, bandos de indulto durante la Guerra de Independencia", a cargo de la doctora Graciela Bernal. Buenas noches a todos.